Viernes 7 de agosto y desde los estudios de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en una jornada y en un horario distinto porque durante esta tarde Chile juega ante Tailandia en el partido por el Mundial Sub-17 de voleibol que estamos transmitiendo a través de las pantallas y de todas las plataformas de CNN Chile. Por lo tanto, la invitación es que a partir de las 18 horas con 45 minutos comience y se sume usted también a la previa de este partido que se juega en el Estadio Nacional. Nosotros estaremos ahí y por eso el día de hoy, la jornada de hoy, estamos comenzando a las 4:30 de la tarde. Vamos de inmediato a revisar todo lo que está marcando esta jornada nacional e internacional en titulares. El presidente José Antonio Kast condicionó el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas críticas a ciertas señales como la aprobación de las reglas de uso de la fuerza. El apoyo de las instituciones castrenses en tareas de seguridad es uno de los ítems que considera la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. La oposición acusó a parlamentarios oficialistas de seguir las directrices del gobierno para precarizar, según dicen, la situación de los trabajadores. Esto luego de que sectores como los libertarios pidieran el congelamiento por 5 años de la ley Karin. El presidente Kast dijo desde Colombia que en algunos casos esa norma ha sido mal utilizada. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que la economía se está encauzando hacia la estabilidad. Esto tras el IPC de 0,1% en el mes de julio, cifra que llevó la inflación anual a 3,5%. Los productos que más subieron fueron los alimentos, bebidas no alcohólicas, electricidad y los alojamientos. Y a esta hora se está realizando la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. La ceremonia se está realizando en la ciudad de Cali, donde están presentes distintos mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Chile, José Antonio Kast. Y en el deporte, las guerreras rojas no pudieron arrancar con un triunfo. La selección chilena de voleibol sub-17 perdió en 3 sets frente a Chequia en el debut mundialista. Esta noche las nacionales se enfrentan a Tailandia buscando el primer triunfo en el certamen con, como les contábamos, transmisión de CNN Chile. Comenzamos hablando de la agenda de seguridad pública del gobierno porque el exministro de Seguridad, Luis Cordero, cuestionó aquí en entrevista en CNN Prime el rol de las Fuerzas Armadas en la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo del gobierno. Desde Colombia respondió el propio presidente José Antonio Kast. Francisca Cárdenas nos va a contar los detalles. Hola, Francisca. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y siguen los cuestionamientos a estos anuncios en materia de seguridad pública que se ha realizado durante esta semana por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast. Recordemos, paquete de medidas, algunas de ellas 19 que están en el Congreso Nacional en plena tramitación, que se les va a dar suma urgencia, se va a acelerar su discusión en el Congreso porque varias de ellas están dormidas luego de lo que fueron discusiones de otras iniciativas, como por ejemplo lo que fue la ardua tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional que ya fue aprobado en el Congreso y otras 9 iniciativas nuevas planteadas por parte del Ejecutivo para poder mejorar lo que es la seguridad pública. Pero durante esta jornada el debate parlamentario se ha centrado justamente en esas iniciativas y también en las declaraciones del propio presidente de la República, José Antonio Kast, como tú lo decías, desde Colombia, y también del exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en CNN Prime, donde cuestiona no solamente las medidas, porque dice que no hay nada nuevo, que esto es continuidad de elementos que fueron aprobados durante la administración anterior del expresidente Gabriel Boric, sino que también cuestiona todo lo que tiene que ver con una de las iniciativas que está dentro de estas nuevas medidas, que es plantear un nuevo estado de excepción constitucional específicamente para labores de seguridad pública, un estado acotado de seguridad pública que sería un quinto estado de excepción
constitucional que se votaría a través del Congreso o bien dentro de lo que es esta reforma constitucional de seguridad que se plantea también dentro de este paquete de medidas por parte del Ejecutivo. ¿Qué es lo que cuestiona el exministro? La labor que podrían tener las Fuerzas Armadas en el orden público. Se dice también por parte de parlamentarios de oposición que respaldaron los dichos del exministro que hay que separar lo que son las labores que deben cumplir las policías, carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y también de las Fuerzas Armadas. Y en eso hay riesgos negativos, dice él, para lo que es el orden público porque tienen una formación totalmente distinta. Eso es lo que se ha cuestionado porque todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, si carabineros en algunos casos de riesgos del orden público, de labores de orden público bajo un estado de excepción acotado, tengan que dar, por ejemplo, sugerencias a las Fuerzas Armadas con respecto a lo que es la diferencia en su formación. Eso es lo que plantea el exministro y varias críticas con respecto a estas medidas, algunas que ya están en el Congreso, medidas que incluso durante esta jornada el presidente José Antonio Kast unía y condicionaba, por ejemplo, lo que va a ser este estado de excepción acotado con un proyecto que está mencionado en la agenda de seguridad que se ha mencionado durante esta semana y que se ha anunciado durante esta semana por parte del gobierno, que es el de las reglas de uso de la fuerza, que conversábamos también durante esta semana, Mati, que sigue en tramitación, que lleva más de 2 años estancado en el Congreso, en una comisión mixta que retomó sus conversaciones recién esta semana, y es el propio presidente quien dice que condiciona justamente que para avanzar en lo que es en un estado de excepción acotado de seguridad pública, donde se permitiría a las Fuerzas Armadas colaborar justamente con las policías, primero se deben aprobar las reglas de uso de la fuerza que siguen en el Congreso. Pasemos a escuchar primero qué fue lo que dijo el exministro de Seguridad, Luis Cordero. El problema es que en seguridad uno no puede hacer experimentos. Ya. Lo que uno tiene que hacer es ocupar... Y eso sería como un experimento. Es un experimento. De hecho, no hay precedentes en Chile sobre este punto. Si usted lo que quiere es cobertura policial y multiplicar la cobertura policial, sí, cuidado con andar haciendo inventos, ¿no? Y eso es un invento. Es un invento que puede tener muchos riesgos. Si usted ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? El primero, porque es finalmente el reconocimiento de la transformación de las Fuerzas Armadas a cuestiones de orden y seguridad pública interior. Y eso implica transformar desde el mandato constitucional, pero en segundo lugar implica transformar la etapa de preparación. La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y modo en que son educadas las Fuerzas Armadas porque cumplen roles institucionalmente distintos. Claro, ahí el exministro se refiere no solamente a lo que sería este cambio constitucional a través de una reforma constitucional de seguridad que implicaría cambiar lo que es garantizar la seguridad por parte del Estado, la seguridad nacional a seguridad pública, explícitamente en la Constitución, pero también cambiar el rol de las Fuerzas Armadas en torno a lo que es también las modificaciones constitucionales que se quieren hacer. Más allá de eso, dice que habría que cambiar la preparación, no solamente de las policías, sino que también de las Fuerzas Armadas para poder contribuir en labores de orden público a través de lo que sería un estado de excepción constitucional acotado, dice ahí el exministro, y plantea que, por ejemplo, eso implicaría transformar el mandato constitucional, pero también lo que tiene que ver con la preparación. Dice que hay diferencias en el equipamiento, Matilde. El armamento que usan las Fuerzas Armadas es un armamento de guerra diferente al que ocupan también las policías. Los parlamentarios también dicen que las técnicas de defensa personal son distintas, lo que podría implicar riesgos también para la ciudadanía. Critican también parlamentarios de oposición. Pero como tú lo decías, también sobre esto ha hablado el presidente de la República, José Antonio Kast, desde Colombia, no solamente de los dichos del exministro, sino que también de los cuestionamientos que hay a esta agenda de seguridad que varios parlamentarios de oposición plantean que son proyectos que fueron impulsados durante la administración anterior, que son continuidad. Incluso eso también lo dijo el exministro, así que pasemos a escuchar también qué respondió el presidente José Antonio Kast. Se ha pedido la colaboración activa de las Fuerzas Armadas, que ha sido muy útil y lo agradecemos. Han bajado los índices de ataques violentos y terrorismo en la Araucanía y hemos podido combatir parte del contrabando y del ingreso ilegal de personas en el norte. En algunos lugares uno podría determinar
situaciones muy críticas donde uno podría pedir la colaboración. Pero en esto yo he sido muy claro. Entendemos las funciones distintas de las Fuerzas Armadas y de las policías, y para poder avanzar en temas de barrios críticos o situaciones de emergencia, tenemos que dar ciertas señales, pero también lo que usted señala, la enseñanza, la forma de enfrentar a la ciudadanía requiere una preparación distinta. Claro, hay parte también de las declaraciones del presidente que señala que depende del caso, de la situación, que debe ser paso a paso justamente estas atribuciones que se le puedan ir dando a las Fuerzas Armadas, de la mano también con este proyecto que te comentaba de las reglas de uso de la fuerza, que ha generado una ardua tramitación en el Congreso entre los parlamentarios, entre el mundo político, principalmente diferencias en la oposición. También hay otros proyectos que van a iniciar o retomar su tramitación la próxima semana en materia de seguridad pública, parte de los ya mencionados por parte del Ejecutivo, como por ejemplo también lo que tiene que ver con este planteamiento nuevo de poder tener una reforma constitucional de seguridad. Eso se va a ingresar también al Congreso, y estos 9 proyectos nuevos, como por ejemplo la ley antibarricadas, que plantea también incluso que detener el tránsito sea un delito, eliminando lo que es el requisito de violencia, entre otros proyectos también nuevos que van a ingresar a la Cámara de Diputados a su discusión. La ley Frontera Cero también, para destruir bienes ingresados ilegalmente al país. Todo lo que tiene que ver con el cierre de casinos ilegales. Test de ADN también para las policías. Esas iniciativas van a ingresar durante los próximos días para que se puedan discutir en distintas comisiones. Y por otro lado también están las mencionadas, Ruth, por parte del presidente, la ley anti-encapuchados, la ley corta de seguridad municipal y también cambios a la responsabilidad penal adolescente, que son proyectos que están en plena tramitación y que se va a acelerar por parte también del Ejecutivo. Pasemos a escuchar también cuáles han sido las reacciones en el Congreso, principalmente también en la oposición, donde también se ha señalado justamente y sigue esta crítica de no haber ingresado el proyecto de levantamiento de secreto bancario dentro de estas iniciativas del Ejecutivo. Pero primero pasemos a escuchar lo que han dicho justamente en el oficialismo con respecto a estos cuestionamientos. Creo que aquí la discusión está mal planteada por el exministro Cordero. Nadie discute que hoy en día el Estado tenga facultades para actuar en materia de seguridad. La verdadera pregunta es otra. ¿Queremos que la seguridad de las personas sea uno de los deberes principales y esenciales del Estado? Nosotros creemos que sí. El crimen organizado cambió la realidad del país. Cuando hay barrios capturados, comerciantes extorsionados y familias que viven con miedo, proteger la seguridad debe ser una de las políticas públicas más importantes y una obligación prioritaria del Estado. Las críticas del ministro Cordero parecen superfluas y no apuntan al fondo y al detalle de las medidas, muchas de ellas que no son una continuidad y que son novedosas, y otras que incluso el presidente Boric rechazaba, como por ejemplo modificar la ley de responsabilidad penal al adolescente, el poder establecer que las Fuerzas Armadas tienen un rol colaborador mayor respecto a lo que existía anteriormente, y asimismo establecer un régimen carcelario más estricto para delincuentes peligrosos, líderes del crimen organizado que siguen delinquiendo dentro de las mismas cárceles. Medidas que no se tomaron durante el gobierno anterior, y otras sin ninguna duda que vienen respecto a una agenda ya robusta que se aprobó de leyes hace algún tiempo. Claro, varios proyectos, entre ellos también la ley Naín Retamal 2.0, que sigue en tramitación, que durante esta semana pasó a votación en sala. Ya la próxima semana se va a votar en el Congreso ese proyecto, que también genera diferencias en diversos sectores políticos, que tiene que ver con dar mayores facultades también a las policías, y todo ese punto polémico, esa indicación en cuanto a reforzar la legítima defensa privilegiada, que se va a votar la próxima semana. Te cuento también, Matilde, que hay otros proyectos interesantes en materia de seguridad que se han ido votando. Por ejemplo, esta semana nos decían los parlamentarios que se aprobó la modificación para militares en estado de excepción, eso en el estado de excepción usado actualmente,
en las fronteras y también cuáles son las reglas para utilizar la fuerza militar. Es algo que se va a tener que discutir la próxima semana y se votó en general, se va a votar en general, bien digo, y se votó en comisión lo que tiene que ver con el registro único de vándalos, que es un proyecto del Ejecutivo que fue bastante polémico dentro de la Comisión de Seguridad, no solamente por el tema de aumentar las sanciones, sino que también por la pérdida de beneficios sociales, y donde también fue invitado Paz Ciudadana y fueron bastante críticos con este proyecto del Ejecutivo. Así que escuchemos también parte de otras reacciones políticas. La agenda que está planteando el presidente pareciera que es más bien show mediático mezclado con pirotecnia legislativa. Una agenda de seguridad sin levantamiento del secreto bancario es como un león con caries. Muestra los dientes, pero no muerde fuerte ni al crimen organizado ni al narcotráfico. Creo que cuando el presidente dice que ahora en la Constitución va a estar escrito que el Estado tiene que cuidar a la gente, presidente, eso ya está en el artículo 1 de la Constitución. Es deber del Estado dar protección a las familias. Por lo tanto, si su reforma de seguridad se trata de escribir nuevamente lo que ya está escrito, creo que deberíamos usar el tiempo en cosas más relevantes como discutir levantamiento del secreto bancario. El exministro Cordero tiene mucha razón porque 2/3 de todo lo anunciado ya existe en leyes o en proyectos de ley que están en tramitación. ¿Qué es lo nuevo? Una reforma constitucional que van a enviar por algo que ya el presidente Boric quiso, tiene un estado de excepción acotado. Y luego la Agencia de Incautación del Patrimonio del Narcotráfico y luego la segregación del crimen organizado dentro de las cárceles. Pero claramente este recocido que se plantea como algo nuevo está muy parlamentarizado y falta la dimensión de gestión en las cárceles, gestión de la policía. Claro, cuestionamientos a las medidas del Ejecutivo. Hay que ver qué va a pasar en las próximas semanas, Mati, en el Congreso, porque lo que hemos hablado con algunos parlamentarios de la Comisión de Seguridad de la Cámara es que dicen que el corazón de toda la discusión las próximas semanas va a estar centrado el debate en las atribuciones, tanto para las policías como también para las Fuerzas Armadas, Mati. Bien, veremos entonces el detalle porque todavía no se han presentado las redacciones de estos proyectos, así que habrá que ver entonces cómo vienen ahí en el papel para ver las discusiones que se van a dar, porque todo esto es en base a los anuncios más que a detalles concretos. Sí. Así que muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, por adelantarnos lo que va a ser entonces esta disputa política que se va a dar en materia de seguridad. Muchas gracias. Que esté muy bien, Mati. Y la CUT lidera la ofensiva en contra de las reformas laborales que impulsa el gobierno. Esto mientras integrantes de la UDI presentaron propuestas al ministro del Trabajo para fortalecer las fuentes laborales. Vamos a tomar contacto con Sebastián Riz para conocer más detalles. Hola, Sebastián. Buenas tardes, Mati. Claro, el tema del empleo sigue en el debate público. De hecho, durante esta mañana hubo una concentración afuera del Costanera Center organizada por la Central Unitaria de Trabajadores, en donde también contó con la presencia de, por ejemplo, la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, en donde criticaban algunas de las propuestas que el gobierno ha ingresado al Congreso. Y es que lo ha dicho el propio presidente José Antonio Kast. Este segundo semestre, las énfasis del gobierno van a estar en seguridad, en reactivación económica, ya con el Plan de Reconstrucción Nacional aprobado por el Congreso, y también en el empleo. Por eso se activó el modo empleo, que es una iniciativa para poder incentivar a todas las gobernaciones, alcaldes, que se unen justamente a poder solventar esta crisis del desempleo, que este último trimestre se mantuvo en 9,4%, las mujeres llegó a 10,4%, una crisis que ya lleva 4 meses con 2 dígitos, y es por eso que el gobierno ha centrado sus esfuerzos, y en específico el ministro de Trabajo Tomás Rau, en ingresar proyectos, algunos a largo plazo que están, por ejemplo, dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, otros a corto plazo que van más en la línea de subsidios a través del Subdere, a través del CENSE, para poder incentivar la contratación específicamente de mujeres, y también algunos otros proyectos estructurales. Uno de ellos, y el que ha causado más polémica, es la flexibilización de la jornada laboral. ¿Qué es lo que se busca? Cambiar el cálculo de medición de la semana laboral. Actualmente se mide en 4 semanas, las 40 horas. Lo que se busca con este proyecto es cambiarlo a 16 semanas. Y esto nace justamente porque una petición del sector del turismo, para poder
poder trabajar más horas en alguna semana específica en donde ese sector tiene más demanda. Por ejemplo, en el sector, el periodo de la Navidad, que esas personas puedan trabajar más de 40 horas a la semana, pero siempre con el tope de 52. Eso es lo que ha causado críticas y por eso hubo una concentración de la Central Unitaria de Trabajadores durante esta mañana en el Costanera Center, y también se entregaron propuestas por parte de la UDI al ministro de Trabajo. Pero antes de pasar a detallar eso, escuchemos la respuesta que tuvo el propio ministro del Trabajo, Tomás Raúl, respecto a esta flexibilización de la jornada laboral que ya se encuentra en la Comisión de Trabajo del Senado. Nosotros estamos trabajando ya, tenemos varios proyectos ingresados al Congreso. Para quienes me conocen saben que soy una persona muy abierta al diálogo, pero nosotros también tenemos que avanzar. La flexibilización, que es básicamente una ampliación en el número de semanas de cálculo, las 40 horas, es una medida que tiene un respaldo transversal en técnicos. Así que yo invito a la oposición a abrirse, a mejorar nuestra normativa laboral y no cerrarse básicamente a cualquier iniciativa que plantee el gobierno. Claro, y entonces escuchamos al ministro del Trabajo, Tomás Raúl, después de esta reunión, esta mesa de trabajo que mantuvo con la directiva, con la bancada de la UDI, en donde se le entregaron propuestas que más adelante vamos a pasar a detallar. Pero si nos quedamos con esta polémica que ha causado este proyecto que ya está en el Senado y que entendamos que se propuso por primera vez en esta mesa de reactivación laboral, en donde participaron distintos economistas y en donde también se entregaron 22 propuestas al gobierno. Una de ellas era justamente esta: flexibilizar la hora de la jornada laboral, cambiar el cálculo. Y también hay otra que ha causado críticas por parte de la oposición, también por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, y es la eliminación de la indemnización por años de servicio. Lo que dicen desde la oposición y de la Central Unitaria de Trabajadores es que no se puede retroceder en derechos y que, dicho en forma bastante coloquial, es pasar gato por liebre, en no tocar el proyecto de 40 horas, que fue muy emblemático para el pasado gobierno, para los trabajadores y para la Central Unitaria de Trabajadores en específico, pero sí reformular este cálculo que se hace para poder tomar las 40 horas que puede trabajar las personas semanalmente. Escuchemos también las declaraciones que dejaron por parte de la Central Unitaria de Trabajadores y también por la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. El gobierno de Kast, junto a sus ministros parlamentarios, creen que están gobernando el mundo de Narnia. Acá es Chile, acá los trabajadores tienen voz y voto. Y esto, como les dije, es el inicio de salir a la calle. No tenemos miedo. Nosotros es un tremendo retroceso a la flexibilidad laboral. O sea, ya tenemos el tema de los supermercados, ya conocemos las empresas que estaban trabajando con horario flexible. Es precariedad, es inhumanidad, porque nadie se preocupa de esa gente que está en esos puestos de trabajo. ¿Ese trabajador va a poder optar a una casa propia con un contrato de trabajo así? ¿Poder querer invertir en un automóvil para poder generar más ingresos a su casa? No va a poder. El proyecto de 40 horas nace como parte de los proyectos que históricamente ha tenido Chile para ir mejorando la condición de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la idea de estos proyectos? Que haya un equilibrio entre quién es el empleador y quiénes son los y las trabajadoras, ¿no? Que haya un equilibrio, porque hoy día no existe tal equilibrio. Si eso cambia con lo que está proponiendo el gobierno en varios de sus artículos, se va a generar una asimetría muy grande. Y ahí quienes pierden son los trabajadores de Chile. Claro, y entonces escuchábamos lo que ocurrió durante esta mañana en una concentración que tuvo aproximadamente 50, 60 personas que después hicieron un recorrido por dentro del Mall Costanera Center justamente criticando estas dos medidas, la eliminación de la indemnización por años de servicio y también este proyecto de ley que ya está en la Comisión de Trabajo del Senado, que flexibiliza, cambia el cálculo para poder medir la jornada laboral de las personas. Pero te comentaba que también hubo una reunión en donde participó el ministro de Trabajo, Tomás Raúl, con la bancada de la UDI, una reunión donde se entregaron 20 propuestas para poder incentivar esta crisis del trabajo, 9,4% en general por segundo trimestre consecutivo y 10,4% en las mujeres por cuarto mes consecutivo, una cifra de 2 dígitos, y también creciendo la cifra de desempleo en las regiones, muchas de ellas también sobrepasando la cifra de 2 dígitos. Es por eso que todos se han movido, se activó el modo empleo por parte del gobierno, se ingresaron propuestas más estructurales, también se ha alentado el plan de reconstrucción nacional y también se entregó durante
durante esta jornada esta mesa de trabajo que también, por ejemplo, contó con la participación de la ex candidata presidencial Evelyn Matei. Son 20 propuestas, unas de ellas a corto, otras mediano y otras a largo plazo, en donde también se dice este tema de la flexibilización de la jornada laboral. También se, por ejemplo, propone incluir en esta mesa interministerial al Ministerio de Obras Públicas, también al Ministerio de Vivienda, para poder destrabar proyectos de obra pública y justamente impulsar el trabajo en las regiones. Escuchemos lo que dejó las reacciones después de esta mesa de trabajo en donde participaron jefes de bancada de la UDI. Y lo que la UDI está haciendo hoy es sumarse al esfuerzo del ministro, trayendo 4 propuestas de corto plazo, 8 propuestas de mediano plazo, 6 propuestas de largo plazo y 36 proyectos que están en ejecución o que están concesionados, que están paralizados, que hay que reactivar para poder tener más empleo en Chile. Hay propuestas muy prácticas desde que ingresa a la mesa interministerial, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, que debería ingresar a la mesa interministerial, cómo no, si en el fondo los proyectos de concesiones, los proyectos de inversión en infraestructura pública, sin duda que generan empleo. Nosotros tenemos estimaciones también de cuánto empleo podrían generar, hasta proyectos que quizás que son un poco más de mediano plazo. Hay entonces las declaraciones que dejó, las reacciones que dejó esta mesa en donde participaron parlamentarios de la UDI, el presidente Guillermo Ramírez con el ministro de Trabajo Tomás Raui, en donde se le entregó esta propuesta de 20 propuestas para poder incentivar esta crisis de desempleo que sabemos son estacionales, y estos son los meses en donde más golpea justamente el desempleo en nuestro país. Una discusión que va a seguir latente en el Congreso respecto a estos dos proyectos, uno por el lado de la flexibilización en el cálculo de la hora laboral y también a esta idea que todavía no está ingresado, pero sí está evaluando el gobierno de eliminar la indemnización por años de servicio. Mati. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Sebastián Riz, entonces, con la información de estas propuestas laborales. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de la capital, cielos cubiertos, 10 grados es la temperatura, 10 grados con una décima en una jornada fría, en que la máxima ha llegado solamente a los 12 grados y esa máxima se registró a la 1 de la tarde con 9 minutos. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia cuando ya son las 5 de la tarde con 1 minuto y seguimos con política porque un grupo de diputados, principalmente del Partido Nacional Libertario, presentó una iniciativa para suspender temporalmente la aplicación de la ley Karin. Colomba Eichholz nos va a contar más detalles en qué consiste esta iniciativa. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es una iniciativa que en particular presentaron 4 parlamentarios del Partido Nacional Libertario, uno del Partido Republicano, uno de la bancada de Renovación Nacional, pero independiente, y también lo suscribió, por lo menos respaldó, el diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, pero ahí por un problema digital no pudo firmar este proyecto que entonces presentaron durante esta semana parlamentarios del oficialismo. Ha incomodado también a sectores oficialistas dentro de Renovación Nacional, también la UDI y el propio Partido Republicano, quienes en su totalidad no suscribieron este proyecto. ¿De qué se trata, Mati, este proyecto? A 2 años, un poco más, de la promulgación de la ley Karin, lo cierto es que varios parlamentarios, algunos de los que nombraba entonces, están de acuerdo de poder suspender por 5 años la implementación de la ley Karin, porque dicen presenta problemas en su implementación respecto de la cantidad de causas, de denuncias que se han ingresado y que no todas tienen mérito, no todas están relacionadas directamente con la ley Karin. Señalaban estos parlamentarios que entre el año 2024 y el año 2025 44.000 causas se habían presentado bajo la ley Karin y es por eso que un 42% de las denuncias tenían mérito, es decir, tenían directa relación con esta ley. Sin embargo, un 40% habían sido preclasificadas por otra materia y ese sería el punto, el problema, dicen los parlamentarios, que habría que modificar, pero mientras tanto, para esa modificación es necesaria una suspensión de 5 años.
años. Esto fue criticado obviamente por la oposición, por aquellas personas que respaldaron la ley en su momento. Recordemos que esta fue una de las leyes más importantes del gobierno del expresidente Gabriel Boric, promulgada en enero de 2024, cuando la exministra del Trabajo, Janet Jara, fue la que llevó adelante todo el trabajo legislativo para que esta ley saliera adelante. Y recordar también, Mati, que esta fue una ley que nació de una tragedia, de una funcionaria, una trabajadora que había acusado acoso laboral y se quita la vida ante la poca ayuda que en su momento recibió. Ese fue el motivo principal entonces para promulgar esta ley, que lo que pretende es poder investigar, prevenir y también sancionar el acoso laboral y la violencia laboral. Y esto justamente entonces lo que los diputados señalan, quieren perfeccionar, pero para eso se requeriría una suspensión de 5 años para hacer las modificaciones pertinentes. Vamos a pasar a revisar justamente los argumentos que entregaban durante esta jornada los parlamentarios que suscribieron este proyecto. Presentamos este proyecto porque la ley Carín nació de una necesidad real, pero hoy el sistema colapsó, con más de 66.000 denuncias acumuladas a fines de 2025. La institución encargada de investigar y los propios lugares de trabajo están totalmente superados. No podemos permitir que una ley que busca proteger a los trabajadores termine siendo ineficaz por falta de capacidad operativa. Necesitamos suspender temporalmente sus efectos para evaluar el impacto de la ley Carín y rediseñarla para restablecer criterios claros sobre el acoso, incorporar una etapa de admisibilidad, fijar plazos realistas y fortalecer los resguardos frente a denuncias de mala fe. Esta ley literalmente se nos fue de las manos. Cuando los tribunales laborales están literalmente colapsados, la inspección del trabajo está colapsado y la verdad que de las miles de denuncias, pocas llegan a buen puerto, significa que algo no quedó bien en la ley. Por eso soy partidario de suspenderla, no para siempre, sino provisoria, mientras regulamos y hacemos una ley o modificamos la ley que realmente defienda el derecho de los trabajadores. Y a modo de dato también, Mati, cuando hicieron la presentación de este proyecto, decían y citaban cifras de la Dirección del Trabajo y también de la Superintendencia de Derecho Social. Y en ese sentido también señalaban que a diciembre del año pasado se acumulaban 66.000 causas, 66.000 denuncias por ley Carín. Y de hecho eso hacía que fueran 22.000 causas por semestre, lo que obviamente colapsaba también los sistemas de denuncia, los sistemas laborales a cargo también de llevar adelante todas estas investigaciones y también sanciones que se le aplican a las personas que son denunciadas por acoso o violencia laboral. Pero ahora también la crítica de la oposición no viene solamente por el hecho de retrotraer esta ley o a lo menos suspenderla por 5 años, sino también una crítica al liderazgo del presidente José Antonio Kast por lo que han sido las diferentes propuestas que han hecho parlamentarios oficialistas en las últimas semanas. Por ejemplo, la ley de indulto general a uniformados condenados tras el estallido social, por ejemplo, también la sanción con cárcel de la venta de misoprostol, también que había sido una de las propuestas del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, entre otras propuestas que también han generado ruido, a lo menos entre los partidos oficialistas y el propio gobierno, en donde la línea del gobierno en esta materia en particular, de hecho se le consultó durante esta jornada al ministro del Interior subrogante y al propio presidente José Antonio Kast, justamente no es suspenderla, sino modificarla, y es por eso que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, Mati, se ha reunido con mesas de trabajo, de hecho de manera mensual, que también forma parte la CUT, la CPC, la Subsecretaría de Hacienda, para hacer las modificaciones necesarias a la ley Carín, pero justamente descartando poder suspenderla como lo proponen los parlamentarios oficialistas. Ahora vamos a pasar a revisar también de qué se tratan esas críticas que han venido durante esta jornada por parte de parlamentarios de oposición, que son parte también de la Comisión de Trabajo. Creo que resulta un contrasentido pensar que proteger a las víctimas de abusos laborales significa suspender por 5 años la ley Carín. Estamos disponibles a mejorarlas, que exista una interpretación más clara de la ley, pero no a dejarla congelada. Con esto, diputados libertarios y oficialistas, incluido también el PDG, están siguiendo las directrices del gobierno y buscando precarizar aún más a los trabajadores y las trabajadoras.
Ahora, pero la postura del gobierno, Mati, lo cierto es que se aleja a lo que fue esta propuesta de los parlamentarios oficialistas en gran parte del Partido Nacional Libertario, porque señalan que durante esta semana, de hecho el día lunes, el ministro Tomás Raut de Trabajo encabezó nuevamente un Consejo Superior Laboral. ¿Qué significa esto? Es una instancia tripartita, como decía, en donde participa la CUT, la CPC, también otras figuras relevantes en el mundo laboral, y justamente es parte de lo que se ha abordado mes a mes sobre eventuales modificaciones que el gobierno le pueda ingresar a la ley. Decía, por ejemplo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que si es que ellos avanzan sobre esta tramitación, sobre este proyecto de ley, no van a contar con el voto de la presidenta del Senado, también militante de Renovación Nacional, porque justamente lo que buscaría la presidenta del Senado es avanzar con modificaciones, al igual que es la postura del gobierno y del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien también desde Colombia, que está acompañando al presidente José Antonio Kast en esta gira, señalaba que no se puede, de hecho no hay un botón para poder suspender una ley, que cuando una ley es promulgada se debe cumplir, y obviamente siempre está abierta a modificaciones en el reglamento que se le puedan hacer respecto de la implementación o errores que se vayan presentando durante el tiempo, que sería obviamente en este caso la cantidad de denuncias que se presentan y que no todas tienen mérito. Así que vamos a pasar a revisar ahí cuál fue la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y también del presidente José Antonio Kast, quien se refirió a esta materia desde Colombia. No existe en nuestro país esa facultad de suspender la aplicación de una ley. Tú le puedes presentar indicaciones, la puedes mejorar o puedes aprobar otra ley en el Parlamento que reemplace a la ley Karim. Después de un par de años, todas las leyes están sujetas a evaluación. ¿Ha habido abusos? Por supuesto. Habrá que ver, como dijo el presidente de la República, con empleadores, con trabajadores, cómo podemos mejorar. Pero no existe en nuestra Constitución un botón que uno pueda apretar y decir, suspendo esta ley por 5 años. En estas legislaciones laborales también uno tiene que analizar cómo mejorar. Las propuestas parlamentarias siempre son acogidas, el debate en las distintas comisiones o las propuestas que se realizan a través de la Cámara de Diputados o el Senado serán analizadas y creo que tienen que ser debatidas siempre con altura de miras, cuidando el fin de la norma que se dictó. Aquí estamos buscando aquí se dictó una norma para evitar abusos de distinta índole. Bueno, ese es el objetivo de la ley. Cuando alguien utiliza mal esa ley, perjudica a todos. Por lo tanto, son temas que hay que permanentemente estar analizando para perfeccionar lo que corresponda y apuntar al objetivo que tuvo la ley cuando se aprobó. ¿Fue tal la molestia, Mati, por la presentación de estos parlamentarios de este proyecto que pretende suspender la ley Karim por 5 años, que hace solamente un par de minutos el Senado hizo una declaración pública en donde señala que frente a la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca suspender por 5 años la ley Karim, como mesa directiva del Senado manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta por cuanto constituye un camino equivocado para abordar los desafíos de su implementación? En este comunicado también, que obviamente tiene mayor extensión, señalan desde la mesa directiva del Senado que aquí lo correcto es poder hacer modificaciones y trabajar en ello, puede hacer ya desde lo legislativo o bien lo puede hacer el gobierno a través del ministro del Trabajo, Tomás Raut, quien forma parte de este Consejo Superior Laboral que se reúne una vez al mes, y obviamente uno de los temas que señalaban desde el gobierno se está abordando en esa instancia es justamente la implementación y también el mejoramiento de esta ley. Bien, Colomba, vamos a ver cómo sigue esta discusión política y también la discusión ciudadana en torno a esta ley. Que estés bien y buen fin de semana. Chao, Colomba. Igualmente, Mati, nos vemos. Bueno, ¿cómo está percibiendo la gente todos estos cambios en materia política? El índice de riesgo político elaborado por la consultora Imaginación advierte una situación crítica para Chile. Bueno, ¿cómo se mide este riesgo político en un país? ¿Te quedan cuenta las cifras? Vamos a conversar ahora con Ignacio Ima, gerente de Asuntos Públicos, precisamente de Imaginación. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata este índice de riesgo político? ¿Desde cuándo lo vienen haciendo y cómo se hace? Bueno, nosotros lo venimos haciendo alrededor de 8 meses, pero mucho trabajo interno, ¿cierto?, para poder entrenar la inteligencia artificial y también consultarles a otros y a otras finalmente si existía un interés por parte de este índice de riesgo político. Entendíamos de que sí, sobre todo por la experiencia que está pasando no solamente el país, sino que también el planeta,
sobre las vicisitudes, los cambios, ¿cierto?, que están ocurriendo. Entonces dijimos, ok, listo, hagamos riesgo político, pero démosle dimensiones. No hagamos un solo puntaje, sino es que en realidad démosle un puntaje de distintas dimensiones y seleccionamos 7. Economía, gobernabilidad, institucionalidad, percepción ciudadana, ¿cierto? Y en esa lógica es que cada uno lo vamos punteando de 0 a 100, siendo 0 riesgo político, siendo 100 un nivel crítico. En esta ponderación de cada una de estas dimensiones o variables, estamos en un riesgo bastante alto. El puntaje del mes de julio es 90. Por distintas variables que también ocurrieron durante ese mes, es el peor mes de todas las evoluciones que hemos hecho. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál ha sido la evolución de este riesgo político desde los 6 meses anteriores a los que lo venían midiendo internamente? Lamentablemente para el país y para la élite política y también para la económica, esto ha ido increciendo. Y el primer mes que lo hicimos público tuvo un puntaje 81, ¿cierto?, de las 7 variables, y en esta oportunidad 90. ¿Por qué? Bueno, porque no hay que olvidar que esto parecía prehistoria o historia antigua, pero la mega reforma tuvo una cantidad de vicisitudes, ¿cierto? Terminó en una especie de rebelión oficialista con algunos senadores, ¿cierto? El PDG gatilló una comisión mixta, nunca he entendido por qué la gatilló, pero la gatilló, ¿cierto?, llevando un articulado a esta instancia, ¿cierto? Tuvimos en 48 horas ataques a bala a carabineros con un resultado de muerte. Tuvimos también una especie de discolaje al interior del oficialismo, particularmente del Partido Republicano, que es el partido del presidente de la República, con lógicas, o con mejor dicho, con ideas bastante identitarias. Entonces, en esa misma dinámica se genera una lógica de menor gobernabilidad. Ya, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué significa una situación crítica en esta medición? ¿Qué consecuencias tiene y a qué riesgo se enfrenta el país, la sociedad, el propio gobierno? Chile parecía, al menos durante los primeros 20 años desde el retorno a la democracia, siendo un ejemplo dentro del Cono Sur. Lamentablemente, cada partido político, mejor dicho, cada gobernante ha responsabilizado a su antecesor respecto a la situación en la cual está el país. El problema es que esa es una discusión endogámica de la política, pero la ciudadanía no ve que sea solamente responsabilidad de una persona, sino que en realidad es compartida de toda la élite política. Y se va generando esta lógica de pesimismo dentro de la ciudadanía. El pesimismo es bastante complejo. ¿Por qué? Porque la respuesta a estos pesimismos regularmente está en un liderazgo populista. En este caso, para nosotros, Franco Parisi, quien pareciera que va aglutinando, barriéndose adentro y generando una lógica de que probablemente sea un buen candidato para el 2029. Y de lo contrario también, para el sector privado, un país con un riesgo político elevado no es un país muy atractivo para invertir, por el contrario. ¿Y cuán confiable es la medición? Porque ¿cómo se va haciendo? Tú me decías, se hace con inteligencia artificial. ¿Cuáles son los insumos que tienen? Lo que vamos tomando, bueno, son declaraciones de actores políticos, ¿es cierto? Vamos tomando mediciones del Banco Central, como por ejemplo con el IMASEC, ¿cierto? El precio del dólar, el precio de ciertos commodities nuestros. También vamos tomando lo que tiene que ver con las lógicas con las cifras de desempleo que también tiene el INE. Vamos viendo los debates legislativos al interior de la Cámara y también a través de redes sociales. Vamos viendo, por supuesto, la pega que hacen evidentemente ustedes en la prensa, ¿cierto? Y todo ese tipo de insumos lo vamos metiendo dentro de este motor de inteligencia artificial. También nosotros dentro de la consultora vamos debatiendo entre nosotros, viendo cuál es porque no podemos poner todo, ¿cierto? Se entiende. Por lo tanto, vamos discriminando en lo importante de lo sucedáneo y después la inteligencia artificial nos va dando ciertos resultados. También entendemos que la inteligencia artificial tiene sus sesgos y también vamos corrigiendo aquellos sesgos cotidianamente. O sea, en los días que tenemos ya del mes 7, si mal no recuerdo, la cosa no va mejorando, más bien va manteniéndose en una meseta, porque seguimos viendo discolaje dentro del Partido Republicano, que es el partido del gobierno, ¿cierto? Se aprobó una mega reforma que, si bien fue un éxito político para el gobierno, no pareciera que es un éxito para toda la ciudadanía, porque fue una reforma más bien no popular dentro de la ciudadanía. Ninguna encuesta decía que la mega reforma era una reforma popular. Ni tampoco con consecuencias directas
en el periodo corto. Así es, y también esta lógica que no sea tan transversal en los acuerdos en el Congreso hace de que pueda tambalear en una futura administración. O sea, si sale alguien de izquierdas, o incluso Franco Parisi, y él dice, bueno, en realidad a mí no me gustó la mega reforma, por más que hayan votado a favor, ¿cierto? Y vengo a sacar esto porque busco una mayoría espuria parlamentaria. Ninguna mega reforma o ninguna reforma estructural se debería hacer con una mayoría espuria como la hizo este gobierno. Eso es el deber ser. Otra cosa, y nosotros también tenemos que evaluar desde el deber ser, más no tanta vicisitud del gobierno. Ahora, estas calificaciones las ven inversionistas, las ve la gente. ¿Hacia quiénes están atentos a estas categorías? O sea, por nosotros Público. la idea es que el público en general lo esté. Obviamente nosotros contamos con cierto pool de clientes y también por supuesto que se los vamos interiorizando, ¿cierto? La idea es que la mayoría de las personas entienda de que las decisiones que se toman en el hemiciclo, las decisiones que se toman en la moneda, tienen un impacto directo en la vida de cada uno de cada una, de tú y a la mía, ¿cierto? Y que en realidad esto no tiene que ver con que nosotros le estamos poniendo una nota 90 al gobierno de Kast, le estamos poniendo una nota 90 al país y cómo finalmente la institucionalidad, el tinglaje político, económico y social está interactuando. No está interactuando de una manera virtuosa, tenemos un alto pesimismo ciudadano y eso por supuesto tiene un impacto también a la hora de lo que hacen los gobernantes. Lo que hacen los gobernantes pareciera, de la clase política en general, por ejemplo, las izquierdas tuvieron una tremenda pelea en el mes de julio, ¿cierto? Particularmente en el PS, que eso tampoco ayuda a crear una alternativa de gobernabilidad en 3 años más. Ya, eso también se mide no solamente hacia el gobierno, sino que en general, ya, si no está resultando a través del gobierno, ¿qué alternativa ofrece la izquierda para dar una gobernabilidad? Y ninguno de los dos saca buena nota. Al menos las derechas y las izquierdas no sacan buena nota a esta altura del partido, sino es que por el contrario. Ya, de los 7 factores que ustedes están, de las 7 variables que están midiendo, los que sacan peores resultados, entendiendo que el 100 es el peor puntaje, Economía tiene un 90 en el mes de julio, que es la medición de julio. ¿Qué es lo que hizo llegar a 90? El INVASEC no fue un positivo, particularmente el desempleo no fue positivo en el mes de julio, ¿cierto? Al menos la cifra que se vio en julio. ¿Ya? Nosotros entendemos que esto también tiene una dinámica, o sea, las cifras macroeconómicas no siempre son, no digo siempre, no siempre son del mes inmediatamente anterior. Claro, ¿cierto? porque ahora el IMASEC, por ejemplo, que tuvo un resultado de 0,2 que fue positivo, el gobierno lo vio con buenos ojos como un cierto nivel de estabilización y de despegue. Pero lo que ocurre ahí es que si lo vemos, obviamente, desde el año inmediatamente anterior, pero si vemos lo que podría venir en el corto plazo, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el fenómeno este niño Godzilla? Se supone que lo más fuerte viene ahora, cuando viene el periodo de las cosechas. Eso va a tener un impacto directo en la economía de una fuente de consumo, ¿cierto? Una fuente de exportación como es la agricultura, ¿cierto? Y eso hay que también tratar de ponerle un ojo, porque el exitismo político, comunicacional se entiende, pero en el corto plazo, si este tipo de inundaciones que vimos hace un par de semanas se mantienen en periodo de cosecha, eso va a tener un impacto directo en la economía de cada uno de nosotros, porque la feria va a salir más cara, el supermercado va a salir más caro. La gobernabilidad es el ítem que tiene peor nota, 95 puntos de 100, que es el peor. Y es pese a que se aprobó una reforma que es la reforma tal vez más transformadora que se ha aprobado desde el regreso a la democracia. ¿Por qué eso no se mide como éxito? Porque lo que nosotros, o que en realidad el deber ser busca, es que una reforma sea lo más transversal posible. Yo, más allá de la discusión política, ¿cierto?, de que si las izquierdas se sentaron o no se sentaron a conversar, hubo una instancia donde las izquierdas o partes de ellas se sentaron en la mesa. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo un acuerdo con el Partido por la Democracia y después el ministro Quiroga ingresa una indicación entre gallo y medianoche que finalmente ese acuerdo se desdice. Eso, por supuesto, no ayuda en nada a la gobernabilidad. Por otro lado, la mega reforma en ninguna encuesta de opinión pública, como le dije anteriormente, fue popular. Al contrario, tenía una mala nota, una mala calificación, una mala evaluación de la ciudadanía. Eso, por supuesto, no dialoga con tener una lógica de gobernabilidad porque la ciudadanía comienza a aglutinar molestia con el gobierno. Y, por otro lado,
la idea de que incluso hubo una rebelión, como dije también anteriormente, de ciertos senadores de derecha, ¿cierto? Senadores que ya... Pero, por ejemplo, el senador Walker, el senador Gaona, se quisieron restar de la votación del informe de la comisión mixta y tuvieron que pasarla para el mes de agosto, ¿cierto? Eso tampoco genera gobernabilidad, o sea, porque finalmente ni siquiera los votos que... Porque abrió un espacio además para que los alcaldes pudieran expresar su molestia y eso creó también un punto de crítica para el gobierno, que fueron 2 semanas. O sea, sin ir más lejos, también ese debate al interior del municipalismo genera una tensión o una lógica de ingobernabilidad que ni siquiera los alcaldes que históricamente se han puesto de acuerdo por ciertas cuestiones se pudieron poner de acuerdo en esta oportunidad. Y eso, por supuesto, también la ciudadanía ve esto a través de los medios de comunicación y dice, esta gente se sigue peleando, yo me sigo molestando porque ni siquiera se pueden poner de acuerdo en lo más básico que tiene que ver con mi bienestar, se supone, o con políticas públicas de largo plazo. Entonces, eso, por supuesto, que también deteriora la lógica de gobernabilidad. Ahora, el discurso que escuchamos del presidente hace 2 días atrás, esta presentación, primero la celebración de la aprobación de esta mega reforma y luego el énfasis que va a poner en seguridad, que va a poner esta agenda de seguridad y lucha contra el terrorismo, ¿puede ir variando las percepciones? Podría, porque finalmente la seguridad continúa siendo la gran prioridad ciudadana, ¿cierto? Y que también lo que ha hecho el gobierno de estos hitos comunicacionales súper efectistas de... una vez terminada la cadena nacional, después tuvo el ministro Rao en Estación Central, ¿cierto?, dando un punto de prensa. Al otro día en la mañana, el presidente Kast también teniendo a agentes de la PDI, también de Carabineros, ¿cierto?, hablándole, alienando las huestes, si se quiere, también actuando como un líder, ¿cierto?, podría causar una sensación de que hay una mayor percepción de seguridad en las calles y también de orden público. Ahora, eso puede ayudar sin lugar a dudas. Pero si mañana o pasado, ojalá no ocurra, hay un homicidio o un par de homicidios en la calle, ¿cierto? O ponemos un nuevo ataque a Carabineros, todo lo que hizo el gobierno hace 2 días atrás se derrumba completamente y la percepción de seguridad, de inseguridad, mejor dicho, vuelve a elevarse. Así de frágil. Esa es la fragilidad que tiene la ciudadanía hoy día. O sea, los temas que intenta poner el gobierno en la agenda no duran más de 3-4 días. Porque lo que dice el gobierno es nosotros llegamos al poder con un 58% y con una expectativa muy alta. ¿Qué es lo que está haciendo que esta percepción esté cambiando tan violentamente? Porque finalmente tenemos una ciudadanía que tiene la mecha corta, si se quiere, en términos muy coloquiales, ¿cierto? Ninguna de las 2 últimas administraciones, su popularidad duró más de un mes y medio, popularidad importante, ¿cierto? De ahí en adelante la desaprobación aumentó. Actualmente el gobierno tiene un 60% de desaprobación. Es una desaprobación muy alta y más bien el gobierno se acerca al 30%, al famoso tercio que también tuvo Gabriel Boric. Entonces, estas lógicas de altas expectativas, de grandilocuencia en los debates, ¿cierto?, en las cadenas nacionales, pero que después la persona dice, ya, pero como que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Bueno, el mismo Kaiser criticó al presidente José Antonio Kast porque dijo, siguen la lógica de los discursos de campaña. Y para un sector se ve a un presidente que aparece poco, un presidente ausente. ¿Compartes esa percepción? O sea, el presidente es el mejor vocero que tiene hoy día el gobierno. ¿Necesita un vocero? Yo creo que en realidad, como tal cual están las cosas, debería ser una figura hipercarismática, porque en realidad pareciera de que el presidente adolece de ese carisma. No tiene por qué ser una persona que nos haga sonreír y reír todo el rato, dicho sea de paso, pero debería ser una figura que sea más atractiva para la ciudadanía, que amabilice ciertos discursos, ¿cierto? Son políticas públicas que pueden parecer amenazantes, por ejemplo, para la estabilidad laboral. La lógica de que el presidente hoy día haya dicho que sí, que se podría evaluar la ley Karin, ¿cierto?, por ciertos acontecimientos que han ocurrido, por el abuso o sobreabuso de esta política pública. Alguien debería amabilizar ese tipo de discurso, ¿cierto? Bueno, viene toda la discusión por la flexibilización laboral, que para algunos es sinónimo de precarización, para otros es sinónimo de empleo. Claro, ¿cómo se comunica eso? Es que el gobierno tiene una lógica muy dogmática, dicho sea de paso, la tiene una lógica economicista muy dogmática,
pero también hay que reconocer que eso es lo que planteó el presidente Kast a la hora de ser el candidato Kast. Entonces la ciudadanía también debería hacerse cargo de la decisión que tomó en diciembre, ¿cierto? Entonces no se ha salido de ese libreto. Entonces básicamente él dijo que iba a pasar tal vez algún periodo muy complejo. Lo estamos, pareciera, pasando en términos económicos. El ministro Quiroz dijo esta semana de que esto iba a tener brotes verdes en el corto plazo, iban a crear 50.000 empleos, vamos a evaluar cuál es la calidad de esos empleos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa al otro lado? La oposición de izquierdas particularmente no genera una alternativa. ¿Qué es lo que ha hecho la oposición de izquierdas? Más bien intentar defender ciertas cosas, pero no mira en perspectiva, no mira hacia el futuro. Y esa falta ¿Y a qué se debe esa irrelevancia? Cuando la oposición de izquierdas no tiene ninguna capacidad de veto o de influir en los debates legislativos porque no tienen la cantidad de votos necesarias, lo que termina pasando es generando incentivos para que las personas, o mejor dicho, los legisladores, los actores políticos, hagan lo que más les parezca. Por ejemplo, por eso la senadora Chiccardini tiene esta lógica díscola dentro del PS y no considera la opinión de su presidenta, la senadora Bodanovich, porque dice, si nosotros no vamos a poder cambiar la legislatura de la mega reforma, ¿por qué yo en realidad le tengo que hacer caso a esta señora que en realidad, y yo soy más dura en mi discurso? Porque yo creo que ser una posición de izquierda más dura es lo que debe. Uno puede tener la percepción de que eso no es lo debido, porque por algo hay una institucionalidad partidaria, ¿cierto? Y se tiene que sentar a conversar, porque incluso la administración de Boric dijo que había que bajar los impuestos en los últimos meses del gobierno, los impuestos corporativos, ¿cierto? Para poder dinamizar un poco más la economía. Habían otras cuestiones que obviamente no considera como lo considera la mega reforma, pero al menos en eso, donde la senadora Chiccardini era parte del gobierno, estuvieron de acuerdo. Pero eso pasa porque finalmente no tienen ninguna posibilidad de influir dentro de la agenda pública, ¿cierto? No hay ningún liderazgo hoy día tipo Michelle Bachelet, que es más bien transversal, que logre ordenar hacia abajo y decir, tendríamos que ir más o menos para esto. Más bien pareciera casi casgos, pero eso obviamente, si no hay una lógica de solidaria común, la probabilidad de dar gobernabilidad o que la gente diga, bien, en realidad yo creo que la próxima alternativa tiene que ser la izquierda, sea quien sea la persona, eso no pasa. Ahora, nombrando a Michelle Bachelet y con las posibilidades que se vieron en la última encuesta de votación, si ella no logra llegar a la Secretaría General, ¿pudiera ser esa figura aglutinadora en la izquierda? Yo creo que sí, yo creo que el negocio que hizo el presidente Kast fue un mal negocio, en tanto no haber apoyado a Michelle Bachelet a la ONU, porque se habría sacado un liderazgo dentro de la oposición que finalmente sea el pegamento desde la DC hasta el Partido Comunista. Como no lo hizo y me prefirió en realidad decirle que sí al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario, ¿cierto? Dejó caer a la candidatura de Michelle Bachelet. Si Michelle Bachelet vuelve, que es una figura, que es un pegamento, un motor, un leitmotiv, un netos para las izquierdas, eso es una amenaza para el gobierno que es cada día más impopular de José Antonio Kast. No digo que con eso Michelle Bachelet va a ser candidata el 2029. No creo que esa sea su alternativa. No, pero puede aglutinar y sentarlos dar a conversar a los partidos políticos, a los legisladores, ¿cierto? Ordenar un poco. Y estamos hablando de política. Esto es lo más cercano a la política, como se dice. Y por lo tanto, Michelle Bachelet igual debe estar un poco frustrada por el comportamiento que tuvo esta administración para con ella en una cuestión que yo coincido con lo que dice el ex canciller Insulza. Perfectamente ella podría ser el día de hoy secretaria general de la ONU prácticamente electa si es que Cáceres hubiese jugado por ella. Pese a el orden geopolítico que hay, porque Estados Unidos probablemente, claro, era difícil que le diera su voto, pero al menos no, si lo hubiera apoyado el gobierno de José Antonio Kast, no estaría arriesgando el veto. Sí, pero bueno, igual Donald Trump es tan impredecible que pudo haber hecho un segundo. Solamente se ha vetado a un solo candidato para la secretaria general y fue en la década de los 80, si mal no recuerdo. Me costaría pensar de que fuera a vetar. Fuera vetado, esto también porque para Donald Trump la ONU es el patio de atrás, no es muy interesante lo que ocurre, ¿cierto? Quería poner a Infantino. Y también, claro, quería poner a Gianni Infantino, pero Gianni Infantino terminó mejor, entiende que el negocio de la FIFA es mucho más atractivo, ¿cierto? Que ganarse para su cuenta bancaria que otra cosa. Claro. Entonces, yo creo que ahí en realidad es una conversación más bien diplomática o conversando entre una potencial Michelle Bachelet y Donald Trump o de repente el secretario de Estado Rubio, pudo haber llegado a un acuerdo. Lamentablemente
También en una lógica súper identitaria de estas nuevas derechas, de Shield of America, ¿cierto?, que se hizo unos días antes que el presidente asumiera. También probablemente un tipo de debate estuvo ahí. Yo sé que las personas regularmente creen que la ONU es una pura pérdida de plata para el país. Chile no necesita mucho de la ONU, porque somos un país con cierta estabilidad económica y política. Pero de ciertos organismos multilaterales sí, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio podríamos haber ido si tuviera la fuerza de enfrentarse a Donald Trump y decirle nosotros teníamos un acuerdo de libre comercio y ahora nos están aplicando aranceles. Eso por un lado, y también probablemente lo que las personas deberían valorar es que una organización como la OMS fue muy relevante en la lógica del COVID-19. Yo sé que estas instituciones multilaterales... Claro, en este tiempo tal vez, no se valoran, pero si viene una nueva pandemia, ahí en la falta es cuando se valora lo que se ha perdido. Ese es el tema. Y cuando, por ejemplo, ¿qué es lo que decimos nosotros? Una vez que implosiona un sistema de partidos políticos institucionalizado como lo tenemos al día de hoy, por más que se hayan creado estos partidos más bien de corte populistas, pero si tenemos un presidente populista, como en el caso de Franco Parisi, y implosiona el sistema de partidos porque optamos por un liderazgo que nadie sabe para dónde va la micro, de ahí en adelante los países no vuelven a volverse a estabilizar. Perú es la probabilidad que se vuelva a institucionalizar como lo hubo en un momento es muy poco probable. Lo mismo pasa con Argentina. Es cosa que por eso la prioridad junto con la seguridad debiera ser la reforma del sistema político. O sea, es que pareciera que fue el gran ausente de la campaña presidencial anterior. Ahora, Ignacio, se han puesto dos temas para cambios constitucionales de acuerdo a lo que el presidente José Antonio Kast planteó en este discurso presentando la agenda de seguridad. Uno, poner a la seguridad dentro de lo que son las prioridades del Estado. La Constitución dice que la seguridad tiene que encargarse de la protección de las personas, aunque eso es redundante porque ya aparece, pero la lógica es decir, queremos reafirmarlo porque es parte también de un discurso político, eso por un lado. Pero hay otro que es cambiar la Constitución para permitir aprobar ciertas cosas que hoy serían inconstitucionales. ¿Cuál es el riesgo de cambiar las reglas del juego con las que fuiste elegido para beneficio propio? Porque pudiera hacerse eso, pero para la siguiente administración. Es que ahí hay dos temas. Primero, el presidente Kast, como dirían ellos mismos, ¿cierto?, en el lado de las derechas se está poniendo octubrista, porque básicamente poner todo en la Constitución no debería pasar, porque básicamente eso podría generar un problema penal al Estado, porque la ciudadanía podría enjuiciar al Estado porque básicamente me asaltaron en la esquina. Ese es el nivel de la situación que estamos observando. Esa es la cotidianidad. ¿Ya? Y yo entiendo que el presidente Kast debería acordarse de lo que dijo su sector político cuando ocurrió el mal proceso llevado de la Convención Constitucional, ¿cierto? Y ahí hay un peligro, un riesgo latente de poner eso en la Constitución de manera tan así, porque yo hoy día vi la Constitución, en el artículo primero, en el último inciso, está la seguridad. Y eso debería ser porque eso es un marco. Y el legislador básicamente debería finalmente, valga la redundancia, legislar en torno a temas de seguridad. Y en el caso de... volver constitucional algo que no es inconstitucional, ¿cierto? Es finalmente lograr una tensión institucional de check and balance dentro del sistema. Pero eso es lo que empiezan a hacer los gobiernos cuando se vuelven autoritarios. Eso es una dinámica, un comportamiento súper adecuado a estas nuevas derechas. A diría Casmut, que es un teórico de la ultraderecha, ¿cierto? Neerlandés, dice que es una posición de derecha radical populista. ¿Ya? Y nadie va a decir que Casmud es un bolchevique, sino es que en realidad ni siquiera te puede tener una lógica progresista. En realidad él lo ha teorizado. Entonces, básicamente, él ve que estos check and balance, o sea, esto es lo más parecido a lo que hizo Donald Trump en su gobierno de tensionar a la Corte Constitucional, claro, ¿cierto? Para poder doblegar la institucionalidad según lo que yo quiero. Y eso, por supuesto, es un rasgo autoritario. No estoy diciendo que él es Pinochet. O cuestionar a la Contraloría cuando la Contraloría no falla. Que es lo que pasó con la exministra Steiner. Claro, no falla positivamente. Que fue uno de los hitos que también ocurrieron durante el mes de julio. Yo insisto, no quiero decir que estamos remembrando a Pinochet bajo ningún punto de vista. Lo que estoy diciendo es que las nuevas derechas tienden a tener esos rasgos populistas porque, dicho sea de paso, el tema de seguridad es muy popular.
La gente necesita, o sea, ojalá que por la gente todo estuviera hipermilitarizado. Pero eso no es un rasgo propio de una democracia liberal como la nuestra. ¿Ya? Yo entiendo la tensión que tenemos con la ciudadanía. La ciudadanía es capaz de soltar derechos individuales por mayor seguridad, tal cual ocurre en El Salvador. Por eso Bukele es tan popular en Chile. Pero Bueno, eso claro. no es propio de una democracia. Y como de la nosotros Espriella lo ya está tenemos. siendo electo y quiere ser 5 veces Bukele. Porque volvemos Bueno. a decir, a retrotraer mi discurso. Cuando llegamos a ese nivel de punto, después salirse de ese punto es muy complejo. Hay que buscar una política pública, ¿cierto? Ojalá de Estado, esa es la idea, no solamente que Kast o el presidente Kast con su gobierno, no, sino que sea una política pública transversal en seguridad, sean 10, 15, 50 proyectos de ley, ¿cierto? Hay que ver el patrullaje de los carabineros, por ejemplo, evaluar cuántos carabineros están en la calle cotidianamente, que las políticas, que las policías municipales como el 1414 en Providencia estén, ojalá en todas las comunas de las grandes orbes. Esa es como la política pública que uno podría más bien llevar adelante. Ya, y este índice entonces de riesgo político se va a dar a conocer mes a mes. Mes a mes. Ignacio Imaz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, director de... Gerente de Asuntos Públicos de Gerente de Imaginación. Asuntos Públicos, ese, de Imaginación. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este estudio que vamos a ir revisando entonces. No, por favor, feliz cuando quieran. Ya con más regularidad. Muchas gracias y nosotros a esta hora hacemos una pausa con esta imagen de la playa de Pichilemu. Atardecer en el litoral central, hermosa imagen. Con esta nos vamos a una pausa y ya... Son las 5 de la tarde con 43 minutos. Recuerden que estamos en un horario especial por la transmisión del voleibol en CNN Chile. Y a esta hora justamente se está produciendo la asunción de mando. No digo traspaso de mando en Colombia porque el presidente, expresidente Gustavo Petro decidió no participar de esta ceremonia y Abelardo de la Espriella está asumiendo como nuevo gobernante con varias particularidades. Una de ellas es que está asumiendo en Cali. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mati. Pasemos a revisar de inmediato entonces las imágenes que tenemos desde Cali, Santiago de Cali en Colombia, donde ya formalmente Abelardo de la Espriella tomó posesión y es el nuevo presidente de Colombia. Ahí lo vemos llegar entonces al auditorio USC, que es el auditorio de la Universidad de Santiago de Cali, donde se realizó esta toma de posesión. Llegó junto a su esposa y ahí vemos 3 hijos, pero tiene en total 4 hijos. La menor entonces está abajo, no se ve porque se ve chiquitita, pero está ahí la está. vemos, sí. Llegó con sus 4 hijos, llegó bastante tarde, hay que decirlo, porque esta ceremonia debía comenzar a las 3 de la tarde, hora de Colombia, 4 de la tarde para nosotros, pero hace muy poco, entonces formalmente él llegó a este auditorio. Se demoró bastante tiempo en llegar hasta el podio porque se dio el tiempo de saludar a todos los presentes, se tomó incluso unas selfies en el lugar. Además ahí estaban presentes los presidentes de la región que llegaron a esta toma de posesión. ¿Por qué la realiza en Cali? Él toma esa decisión como un gesto de descentralización del país. Porque Cali es la ciudad que votó más izquierda en esta última elección. Exacto, no es un bastión de Abelardo de la Espriella. Él decide hacerla acá porque quería hacerlo como un gesto de descentralización, de que no todo ocurre en Bogotá, y también quería hacerlo en una ciudad golpeada por la violencia históricamente. Ahora, hay que decirlo, él quería hacerlo en una guarnición militar, sin embargo el Congreso finalmente no dio los permisos para que lo hiciera acá porque él tiene que jurar ante el Congreso. De hecho, toma juramento ante el presidente del Senado. Y es por eso que él decide entonces hacer esta toma de posesión en este lugar donde le ponen la banda presidencial, y después de esto él se traslada entonces a esta guarnición militar y recién ahí va a hablar y va a entregar entonces su primer discurso. Específicamente se traslada al batallón Pichincha del Ejército, donde hablará por primera vez como presidente y ante los jefes de las fuerzas militares como testigos. Ahí vemos el momento exacto entonces donde le ponen la banda presidencial, jura entonces ante el presidente del Senado, lo hace con su familia. Sí, y ahí tenemos también, porque están asistiendo presidentes de la región, el presidente José Antonio Kast, y tenemos a Ivo Boich en este instante para poder conversar con él y ver cuál ha sido la participación del presidente José Antonio Kast en esta asunción de mando. ¿Cómo estás, Ivo?
Matilde, Alicia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros acá luchando contra el calor, la humedad de Cali. Estuvimos mucho rato esperando el ingreso de las distintas autoridades que fueron invitadas a esta toma de posesión, a este cambio de mando del presidente Abelardo de la Espriella. De hecho, se atrasó cerca de 40 minutos, 45 minutos. Había que formar una comisión que lo iba a recibir. Finalmente llega y fue muy rápido, eso sí, la parte cuando los presidentes comienzan a aparecer. Ha tenido una participación especial el presidente de la República, José Antonio Kast. Bien lo decías, Matilde, se reunió bien temprano por la mañana con Abelardo de la Espriella, ya delineando los trabajos en conjunto que Chile y Colombia pretenden llevar a cabo. La lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, es uno de los principales lemas de la campaña de Abelardo de la Espriella, pero si lo analizamos en el general, en el mapa global de la región, ha sido el de prácticamente todos los presidentes y presidentas que han asumido durante el último tiempo en Sudamérica, precisamente. Vamos a tener elecciones a fin de año en Brasil, eso va a ser clave para la conformación finalmente quizás de un bloque gigante y predominante con tendencia a la derecha, incluso hacia la extrema derecha, quedando Uruguay, en el caso de que Luis Ignacio Lula da Silva no sea reelegido como presidente de la República Federativa de Brasil, presidente. Así que están muy expectantes. Lo que sí es cierto es que muchos mandatarios de la región, ya latinoamericanos, pero sobre todo sudamericanos, están muy contentos con lo que está pasando, con este giro que está dando la región. ¿Por qué? Porque van a poder trabajar en conjunto en materias que consideran son temas comunes. La seguridad es principal para todos los presidentes, al menos con los que hemos hablado. Tuvimos la fortuna hoy día, Alicia, Matilde, de conversar durante cerca de 5 minutos con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que muy amablemente conversó con los medios chilenos en el mismo hotel donde el presidente José Antonio Kast entregó el día de hoy un punto de prensa después de la reunión con el actual presidente de Colombia, y él daba a conocer, por ejemplo, nos entregó detalles de su relación con Gustavo Petro. Él dijo que jamás pudo venir a Colombia porque jamás lo invitaron a Colombia para poder conversar, que más allá de las ideologías que pueda tener cualquier gobierno acá en Sudamérica, la idea es poder reunirse, analizar cuáles son las principales problemáticas, los desafíos que tenemos en conjunto como región, pero con presidentes como Gustavo Petro no se podía dialogar, nos contaba Santiago Peña, y espera que pueda cambiar esa relación. ¿Para qué decir la que tenía el presidente José Antonio Kast con Gustavo Petro, un expresidente de Colombia que hasta los últimos minutos antes, previo a la posesión de mando, seguía emitiendo algunas críticas acerca del proceso eleccionario acá en este país, que hizo incluso que se rompiera parte del traspaso de información, las reuniones previas, pero a raíz de lo que pasó este año en nuestro país, donde también sucedió, al menos por unos días, entre el expresidente Boric y el actual presidente José Antonio Kast, da cuenta del cambio, del giro que está dando la región efectivamente a gobiernos más cercanos a la derecha y a la extrema derecha. Cabe decir que en Santiago se va a realizar el Foro de Madrid durante los primeros días del mes de septiembre, y el presidente José Antonio Kast ya confirmó su participación. Así que vamos a ver, estaba Javier Milei, también presidente de Argentina, quien vino acá hasta Cali, también estaba muy contento. Es similar quizás en el estilo, en la figura, el actual presidente de Colombia realizó algunos gestos, nos contaban los periodistas que evidentemente han seguido toda su campaña y su carrera desde que apareció finalmente y se inscribió como candidato presidencial, que los realizó acá, haciendo fuerte énfasis, como por supuesto, en el tema de la seguridad. Y ojo, Matilde, Alicia, la relación que va a tener nuestro continente ahora, o sea, Sudamérica, con Estados Unidos, porque ya anunciaron acá en Colombia que se van a incorporar al escudo de las Américas. Faltará ver qué pasa con nuestro país, que si bien el presidente Kast el 8 de marzo el pasado 7 de marzo participó en Miami de esta cumbre del escudo de las Américas, era presidente electo, no era una autoridad vigente, entonces no lo pudo firmar, pero se está consolidando todo un núcleo donde Estados Unidos parecerá ser también un aliado muy importante para el continente, más allá de las diferencias que puedan existir, al menos en nuestro país, en relación al tema de los aranceles, y que los ha tenido ahí enfrentados, al menos con el embajador Brandon Yad en Chile. Alicia, Matilde. Bien, Ivo, ahí entonces tenemos lo que está ocurriendo
en Colombia, donde, como tú bien decías, se han dado cita, en particular los presidentes de América Latina. Está también el gobernador, o sea, quien ejerce como primer ministro en Suecia, que también pertenece al mismo sector político. Hay presencia también, bueno, por el rey de España, que usualmente asiste a estas ceremonias. Pero se ha visto, claro, esta sintonía que tú nos describías también ahí en las reuniones y en las fotos que estamos viendo a esta hora, donde te cuento que si tú sientes calor es porque hay como 32 grados con 33, sensación térmica de 34 grados por la temperatura. Sí, mira, estuvimos 2 horas al sol en la alfombra roja por donde desfilaban las autoridades. Había todo un protocolo que se fue atrasando, así que sí, fue bien duro. Hace mucho calor todavía, al menos ya está bajando un poco el sol, la humedad también es importante. Lo bueno es que va a llegar con un buen bronceado a Santiago en medio del invierno, así que también se agradece. Pero lo que tú decías, Matilde, Alicia, como señales importantes, la comitiva que acompañó el presidente José Antonio Kast a este viaje en Colombia, que es un viaje express, igual que el que hizo en Perú, solo eran parlamentarios de la UDI, presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, también Renzo Risotti, senador del Partido Republicano, diputados del Partido Republicano, y también el senador Rojo Edwards. Ellos componen finalmente la comitiva que acompaña al presidente José Antonio Kast. Da cuenta, también son señales importantes del país en el que estamos y cómo se pretende afianzar, por supuesto, las relaciones que son buenas, pero que ahora podrían ser incluso mejores, más fluidas, dicen, no solo a nivel de presidentes de gobierno, sino que también de parlamento. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso. El tema del corredor humanitario vuelve a estar entonces en la primera línea, y hoy día, ustedes probablemente ya lo hablaron, el canciller entregó una importante noticia acerca de las relaciones consulares con Venezuela. El hecho de ya que estén restablecidas y que en los próximos días las oficinas consulares de nuestro país en Venezuela ya van a estar prestando los servicios prometidos hace algunos días, cuando se anunció el restablecimiento como un primer paso para retomar las relaciones con ese país entre Chile y Venezuela. Así que al menos dicen desde el gobierno hay buenas noticias en materia internacional, y esta toma de posesión es muy importante para las aspiraciones también que tiene en materia internacional el presidente José Antonio Kast. Vamos a ver si es que qué pasa con el Acuerdo de Santiago también. Recordemos que eso fue convocado por nuestro país, se realizó en la Cancillería de nuestro país, y están esperando que más países de nuestra región se puedan sumar para enfrentar el tema de la seguridad, que sin lugar a dudas, y en los discursos que hemos escuchado y los que vamos a escuchar, como decía Alicia, se ha centrado las campañas de los últimos presidentes que se han elegido en nuestra región. Eso ha hecho eco en la ciudadanía y lo han centrado finalmente como una de las principales reformas y lugares a donde atacar. Eso y el crecimiento económico. Acá ya se habla de una reforma tributaria grande, muy grande. Suena muy parecido. Dicen que no hay caja, que las cifras fiscales son las peores de la historia. Nunca habían recibido cifras económicas tan malas como la del gobierno que van a recibir de Gustavo Petro. Así que se asemejan muchísimo también los discursos de los mandatarios. Ha sido un año 2026 donde ha dado un giro a la derecha de todas maneras nuestro continente, y vamos a ver de qué manera pueden ponerse de acuerdo y ver de qué manera van a trabajar también de acá en adelante, así que pueden sacar una agenda en conjunto en torno a temas que al menos identifican los actuales gobernantes como comunes en nuestra región. Perfecto, Ivo, y aprovechando que estábamos conversando respecto a esta relación consular entre Chile y Venezuela, te invito a que escuchemos específicamente las palabras que entregó el canciller chileno entonces respecto de Venezuela. Veamos. Respecto de Venezuela, les traemos buenas noticias. Ayer formalizamos nuestras relaciones consulares con Venezuela y tenemos ya nuestro equipo en Caracas desplegado. Nuestro director general consular está allá, ha llevado ya varias semanas, y nuestra expectativa es que dentro del mes de agosto podamos ya estar operando con nuestro consulado en Venezuela. Bien, Ivo. Estamos entonces conectados con lo que está pasando al interior, así que te dejamos. Gracias por este contacto a esta hora en este viaje express, pero que sin duda marca una pauta, da a conocer una línea política que se está consolidando en el continente y de la que, por supuesto, vamos a seguir conversando aquí junto a Alicia. Sí. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo para ambas, que estén muy bien. Bueno, Mati, y esta ceremonia todavía continúa, no se ha acabado esta toma de posesión en Cali, Colombia. A esta hora está hablando el presidente del Senado, ahí lo vemos entonces, está escuchando el presidente ya, Abelardo de la Espriella, y detrás de ellos, detrás de él, hay varios exmandatarios colombianos. No está Gustavo Petro, ya lo decíamos, decidió entonces no asistir a esta toma de posesión, pero sí, por ejemplo, está Álvaro Uribe, que hasta último momento él no iba a asistir. Él, si bien es de la centro derecha colombiana y apoyó a Abelardo de la Espriella en medio de las elecciones, al momento entonces del primer desafío de unidad, que fue escoger al presidente del Senado, ahí la centro derecha se salió entonces de esta alianza con Abelardo de la Espriella, y de hecho el presidente del Senado entonces es parte de ese conglomerado y no del sector del actual presidente entonces colombiano. Ya lo decíamos entonces, asume como presidente electo y después se va entonces a un batallón, y donde ahí va a entregar las primeras palabras el nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Pero ya lo decía también Ivo, acá se marca un punto importante porque América Latina está girando a la derecha, y lo que ha llamado la atención fue que Abelardo de la Espriella, si bien recibió a los distintos presidentes de derecha de la región que llegaron a acompañarlo en esta ceremonia, vemos a José Antonio Kast, Javier Milei, Daniel Noboa, se reunió también con José Antonio Kast y con Javier Milei previo entonces a esta toma de posesión. También hubo reuniones con otros presidentes, pero al parecer estas dos citas duraron un poco más. Ahora, José Antonio Kast ya lo decía, que hablaron con el presidente de Colombia, que van a realizar distintos acuerdos en torno al comercio y también a la seguridad, y que ven con buenas expectativas entonces esta elección en Colombia. No llegaron los presidentes de izquierda de la región, que en este caso es Luis Ignacio Lula da Silva y Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay. Sí estuvo presente el rey de España, pero él tiende a llegar a todas estas ceremonias de cambio de mando en América Latina. ¿No viaja? No viaja. En las últimas tomas de posesión no estuvo. Y eso que es un Perú. Referente para el presidente Abelardo de la Espriella. De hecho, él ha dicho que quiere, por ejemplo, prometió megacárceles y decía, yo haría 10 megacárceles como las que hizo Bukele. Bueno, todos los los últimos presidentes han hecho campaña en torno a la seguridad y han prometido los nuevos presidentes estas megacárceles. Keiko Fujimori también lo hizo en su momento. Ahora, quien parece ser el mentor, por así decirlo, la figura a la que mira Abelardo de la Espriella es Javier Milei. De hecho, Javier Milei, el león de Argentina, Abelardo de la Espriella también utilizó el apodo de El Tigre, y de hecho fue bien ovacionado Javier Milei cuando llega entonces a Colombia, cuando llega a esta ceremonia también fue recibido entre aplausos. Tenemos que decir que asume después de ganar legítimamente una elección, pero una elección que estuvo muy reñida, por lo tanto es una Colombia que está prácticamente dividida en dos. Sí. 250.000 votos fueron la diferencia en un país en que votan más de 26 millones de personas, por lo tanto menos del 1% de ventaja, y esto da cuenta de la situación en que va a haber de gobernabilidad. Porque él tampoco tiene un partido político. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, ese es su gran desafío, cómo lograr alianzas en el Congreso. Por supuesto, va a intentar mirar a la centroderecha, al sector de Álvaro Uribe. Por eso es importante que él llegara a esta ceremonia, y efectivamente lo hizo, pero en un momento no iba a ir este expresidente de la Nación. Va a tener que generar alianzas. Ya tuvo su primer traspié al no poder lograr obtener un presidente del Senado de su partido político. A diferencia, por ejemplo, de Keiko Fujimori, que Keiko Fujimori tiene una representación importante, si bien no es una mayoría, sí tiene la primera mayoría del Congreso. Otro punto importante, y tal como... Tiene partido político, tiene una tradición. Exacto. Él no viene del mundo político, si bien había disputado anteriormente otra elección presidencial. De hecho, él arma su campaña en torno a ser el outsider, que él viene a romper entonces con la política, los partidos políticos tradicionales, y llega entonces a hacer las cosas a su manera y centrarse entonces en la seguridad. También hay otro punto importante, que además de que estas elecciones fueron bien polarizadas, como al igual que Perú,
acá Iván Cepeda, que es el candidato de la izquierda, que actualmente él asume como senador, porque en Colombia quien llega a segunda vuelta y tiene el segundo lugar, asume como senador. Él fue el candidato de izquierda más votado de la historia, él sacó más votos incluso que Gustavo Petro. A Iván Cepeda no le fue mal, obtuvo más electorado que el gobierno anterior y va a ser un gobierno en las sombras, dijo, que quería tener un gabinete paralelo. Exacto, y de hecho ya lo vimos, hoy en esta jornada también hubo una manifestación pacífica en Barranquilla, al norte de Colombia, en contraposición a lo que está ocurriendo ahora en el sur, en Cali, que es la toma de posesión, donde él ya se hizo presente entonces en este primer día de Abelardo de la Espriella. Entonces ellos también tienen la mayoría en el Congreso, por lo que van a hacer una oposición bastante fuerte y por supuesto ellos ya están mirando a las elecciones de 2030. Ahora, esto ocurre entonces en Colombia, ya lo decíamos, fueron los distintos presidentes de la región de derecha a reunirse con Abelardo de la Espriella y habló, tal como lo decía nuestro compañero Ivo Goich, habló nuestro presidente José Antonio Kast y también habló Santiago Peña entonces de las relaciones que esperan tener con este nuevo gobierno. Escuchemos. Hemos podido conversar de distintos temas, me pudieron acompañar parlamentarios, el canciller. Y el tema de la seguridad es un tema que nos ocupa a todos los gobernantes que hemos ido ganando las elecciones en el último tiempo. El tema de la migración, el tema del crimen organizado, son temas que para nuestras naciones son fundamentales. Pudimos abordar el tema de realizar distintos intercambios, tanto a nivel de gobiernos para ir ajustando nuestra legislación y dando más facilidades para el comercio entre ambas naciones, como también potenciar el rol del sector privado. Todos sabemos que cuando hay normas claras y hay certeza jurídica y hay seguridad, las inversiones se producen de manera más rápida. Y yo muchas veces trato de no ponerle tanto rótulo a las ideologías. Yo particularmente trato de mirar siempre para adelante. Me ha tocado trabajar con diferentes presidentes. Lastimosamente el presidente Petro no ha accedido nunca en 3 años de gestión de reunirse conmigo, así que creo que eso, más que una cuestión de ideología, creo que habla de una falta de tolerancia hacia personas que pueden pensar de manera diferente. Yo respeto personas que tengan un pensamiento ideológico diferente al mío, pero eso no me impide poder sentarme a conversar, así que creo que esto le hace muy bien a Colombia. Particularmente lo que es el crimen organizado, los delitos transnacionales, es imposible combatirlos sin gobiernos que estén coordinados. Así. Bueno, con este nuevo presidente de Colombia, así queda entonces el mapa político de América Latina. Los gobiernos de derecha los vemos en azul y los gobiernos de izquierda en rojo. Ahora, también hay que acá hacer el punto. No hablamos de la misma derecha en todos los casos. Estamos hablando en algunos de extrema derecha y otros de derecha más tradicional. Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, de Perú y también incluso de Bolivia, que se habla de que se podría tomar como un gobierno de centro derecha, pero tenemos otros más extremos como Argentina de la mano de Javier Milei, Ecuador, Daniel Noboa, Colombia, Abelardo de la Espriella y también El Salvador con Nayib Bukele. ¿Quiénes quedan entonces en la zona del progresismo? Está Uruguay con Yamandu Orsi, Brasil, pero donde acá está la gran elección del año a la que estamos mirando, porque acá se juega entonces la continuidad de Luis Ignacio Lula da Silva o si vuelve el bolsonarismo de mano de Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Brasil es la economía más grande de la región y por supuesto Estados Unidos está atento a esto porque claro, pretende entonces Donald Trump ya dio a conocer su estrategia, su doctrina de seguridad del continente y espera entonces tener a gobiernos aliados en América Latina que prácticamente la señala como el patio trasero de Estados Unidos. México también sigue con el progresismo a mano de Claudia Sheinbaum. Tenemos el caso de Nicaragua, una dictadura, y también Cuba, que está sufriendo el bloqueo de Estados Unidos. Y Venezuela lo dejamos en amarillo porque, claro, si bien sigue el chavismo gobernando de la mano de Delcy Rodríguez, está bajo la tutela de Estados Unidos. Y si bien comenzaron los diálogos con la
oposición. Estados Unidos está prácticamente entonces a la cabeza de Venezuela. Así queda entonces el mapa político de América Latina. ¿Y qué pasó con Gustavo Petro? Que nos lleva entonces al siguiente tema, porque Gustavo Petro este mediodía dejó la Casa de Nariño, ya es formalmente el expresidente de Colombia, el primer gobierno de izquierda. Estuvo acompañado de la Guardia Presidencial y varios ministros de su gabinete. Fue recibido en medio de aplausos al interior de la Casa de Nariño y después entonces salió con el batallón presidencial. Dijo acá Gustavo Petro que él había cumplido con su mandato popular, que hasta ahí llegaba su gobierno y que todo lo que hizo lo hizo en función del pueblo. Salió acompañado de su hija Antonella, caminó entonces a través de la Plaza de Armas y finalmente se montó en su camioneta escoltada. Ya lo decíamos, no asistió a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, pero no hay que dejar de mirar a la izquierda en Colombia, porque ya lo decíamos, ellos ahora están apuntando hacia 2030 de la mano de Iván Cepeda, entonces senador electo, quien obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales de Colombia. Escuchemos parte de lo que dijo Gustavo Petro entonces en su último discurso como presidente de la nación. Dijeron que me quedaría en este edificio y no, aquí cumplo, lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta. Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República, ni un día, hoy está cerrado. Pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República. Espero que nos recuerden hasta siempre libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado. Así que ¡viva Colombia libre! Bueno, inicia entonces este nuevo periodo presidencial Colombia. Abelardo de la Espriella se espera que durante esta tarde nombre a su gabinete, que juren y él entregue sus primeras palabras como presidente, el presidente ya formalmente de la República de Colombia. Vamos a cambiar de tema y antes de terminar Conexión Global nos vamos a México y Perú. Perú, que hace poco entonces tiene nueva presidenta, Keiko Fujimori, también de derecha conservadora, pero que hoy se conoció que formalmente retomaron y restablecieron las relaciones diplomáticas con México. Perú y México rompieron relaciones cuando ocurrió el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en noviembre de 2025, cuando el gobierno mexicano decidió otorgar asilo político a la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez. Ella fue sentenciada, al igual que Pedro Castillo, a más de 11 años de prisión por intento de golpe de Estado. Sin embargo, se asiló en la Embajada de México en Perú y esto llevó al quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, cuando Keiko Fujimori asume la presidencia, también dice que ella pretende restablecer relaciones con México. Finalmente, hoy se otorga esto, se restablecen y Betsy Chávez, quien permanecía entonces en la Embajada de México en Lima, el gobierno de Keiko Fujimori le entrega un salvoconducto y ya está viajando a México. Escuchemos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum entonces respecto del restablecimiento de las relaciones con Perú. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso. Y pues bienvenida Betsy Chávez a México. Se restablecen entonces las relaciones entre Perú y México. También se establece una especie de alianza en América Latina de los gobiernos de derecha, entonces con ya la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, y ahora los ojos van a estar puestos en Brasil, entonces en las próximas elecciones presidenciales del 4 de octubre, Mati. Bien, muchísimas gracias. Bueno, todas ahí las reacciones y por supuesto el primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente lo vamos a tener en CNN Prime. Tal cual. Muchas gracias, Alicia, y a esta hora entonces hacemos un alto, una pausa y ya regresamos con todo el deporte junto a Ignacio Nicolás Cabargas.
Y nos vamos con esta imagen de Viña del Mar cuando son las 6:10. Y ya estamos junto a Nicolás Cabargas para revisar todo lo que se va a vivir dentro de los próximos minutos en el Estadio Nacional con este Mundial de Voleibol Sub-17 Chile-Tailandia. Esperamos que nos vaya mejor que ayer. Eso esperamos, Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y es que claro, fue una fiesta en las tribunas, fue una fiesta también para ellas, las grandes protagonistas, las guerreras rojas junior que estuvieron peleando ante Chequia. Batallaron en los 3 sets. Finalmente cayeron y por lo mismo el partido de hoy con transmisión de CNN Chile desde las 19:45 horas a través de nuestra señal y todas nuestras plataformas digitales es tan pero tan importante. Fue una fiesta el día de ayer, será una fiesta el día de hoy, donde en Ñuñoa, en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, donde a esta hora junto a Matilde Burgos saludamos a Macarena Poblete. Maca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la fiesta por allá? Hola Nico, ¿cómo estás? Ha llegado más gente aquí en el Estadio Nacional a horas de que comience el partido de Chile contra Tailandia. De hecho tenemos una hinchada bastante grande, pero son más chiquititos, son más pequeños. De hecho vamos a conversar ahora con el entrenador de la Academia de Cajón del Maipo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Cuénteme, ¿desde cuándo que está este club? ¿Desde cuándo finalmente que nace? Ya, esta academia nace este año, en febrero comenzamos. Llevamos cerca de 7 meses trabajando y ha sido un tremendo aporte a la comuna. Somos de San José de Maipo y buscamos el crecimiento integral de los chiquillos, un trabajo formativo que hacemos con ellos. Contamos con categorías 10, 12, 14, 16. Ya y este año vamos a participar haciendo un campeonato, así que venir acá es una experiencia súper enriquecedora para los chiquillos acá. Sí, quizás podemos hacer algún CHI con los niños para que se motiven previo a este partido, ¿le parece? Ningún problema. Vamos a hacer un CHI. ¿Ya? ¡Atención, chilenos de corazón! ¡CHI! ¡L! ¡Chi! ¡Viva Chile! Bueno, ahí estamos entonces con la Academia Cajón del Maipo, aquí preparándose para el partido de Chile contra Tailandia, un partido que finalmente también estamos bastante esperanzados de lo que pueda suceder. Ahora mismo se está realizando el partido de Egipto contra República Checa. De hecho, hemos tenido unos sets bastante inesperados. Iba ganando República Checa 2-0, sin embargo, ahora en el tercer set, que acaba de acabar, gana Egipto y ahora se está desarrollando el cuarto set. También hemos podido conversar con entrenadores también y jugadoras después de este partido de Chile contra República Checa que se desarrolló el día de hoy, donde pierden finalmente las chilenas. Entonces vamos a pasar a escuchar las declaraciones del entrenador y también de las jugadoras. Siento que no dimos todo lo que pudimos, que pudiéramos haber dado mucho más, pero como es el debut, nos estamos todavía acostumbrando a la cancha, es el primer equipo con el que jugamos también el primer partido del Mundial, todavía nos quedan 5 partidos, o sea 4 partidos, y vamos a dar lo mejor para los demás partidos. Tailandia no lo hemos evaluado todavía, pero ahora vamos a ir con todo, con garra, vamos a demostrar todo lo que hemos hecho este año y a darlo todo. Nuestro objetivo es ganar 2 partidos para poder quedar entre las 4 y así poder pasar de fase y clasificar. Nos topamos con un equipo que es bastante duro, firme en bloqueo, con un buen alcance, nos costó mucho rotar, nos costó mucho también la recepción, un nivel exigente de saque del equipo europeo y bueno, el resultado está a la vista, ¿no? Nos costó demasiado. El primer partido del debut y bueno, obviamente también estas chiquitas que tienen que pasar por este momento que a veces no es fácil, vivir con la presión, el público, ser locales. Bueno, esperemos que en el transcurso del torneo podamos ir afirmándonos un poquito más. ¿Por qué es tan importante el partido de hoy que tiene Chile contra Tailandia? Porque los 4 mejores de cada grupo, donde está, por ejemplo, Chile con Estados Unidos, Egipto, que se está desarrollando también este partido de República Checa contra las egipcias. Pasan los 4 mejores a la siguiente ronda y así van a ir sucediendo finalmente a medida que vayan ganando los partidos cada equipo. Lo ideal sería ganar el partido de hoy para asegurarnos ese
cupo y también luego ganar el partido que tenemos contra el equipo de Egipto, que se va a ir desarrollando en los próximos días. Ahora sí, nosotros estamos viendo este partido, vemos que República Checa, que le ganó ayer 3-0 a Chile, pierde finalmente un set contra el equipo de Egipto. Entonces vamos a estar atentos a lo que pueda suceder en ese partido de Chile contra Egipto para ver si finalmente también en los próximos días le gana y pueda pasar a la siguiente ronda si es que le gana el partido de hoy a Tailandia a las 20 horas. De hecho, ahora un recordatorio, vamos a estar con transmisión por YouTube desde las 19:30 horas para que las personas estén atentos a nuestro canal de YouTube en CNN Chile y así puedan ver cómo finalmente las jugadoras se van preparando para este partido contra Tailandia a las 20 horas. Perfecto, muchísimas gracias Macarena. Te saludamos desde aquí, desde el estudio de CNN. Muchas gracias, Maca. Chao, que les vaya bien. Nos quedamos atentos al Mundial de Voleibol Sub-17 a través de nuestras pantallas. Nico, que tengas un gran fin de semana de transmisión además. Absolutamente, acá estaremos el día de hoy y mañana. Excelente. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde, hora habitual, contándoles que hay escasos 9,6 grados de temperatura. Cielos cubiertos en la capital, se espera agua-nieve para la madrugada en los sectores cordilleranos. Con esta imagen de Plaza Italia nos despedimos, que tengan un gran fin de semana.